Por tanto, voy a ir aterrizando en el libro. Miren, lo importante en la presentación de un libro, sobre todo lo importante para el autor y la editorial, es que la gente se interese en leerlo. Y si yo se lo cuento entero, porque el resumen de José Ignacio no ha podido ser más brillante, no solo el libro, el resumen, si yo se lo cuento entero, ¿para qué lo van a leer? Entonces le voy a decir por qué hay que leer el libro. Que es un libro, digamos, es un ensayo, no es una novela. ¿Qué género literario es? Es un relato muy lúcido sobre la fragmentación de Europa y, por tanto, la imposibilidad de tener una dimensión exterior, que a mí lo que me han dado ganas, después de haber estado 2 años trabajando en el informe sobre el futuro de Europa, y bueno, le voy a proponer, no es verdad, no se lo tomen en serio, porque él se lo va a tomar en serio enseguida, vamos a completar el relato, que es a la vez riguroso y con capacidad de ser entendido, vamos a completarlo con la dimensión que no está, a la que no está fundamentalmente dedicada el libro, que es la dimensión a la que se refería Diego, económica, de cohesión. Creo que eso falta en el libro. Y no me gusta llorar sobre la leche derramada. Hay una década perdida en Europa, la anterior. Pues a mí esta me recuerda a lo que pasó en América Latina en los años 80 con la crisis de la deuda. Vuelvo otra vez al libro. El libro es un decálogo. Y como los 10 mandamientos de la ley de Dios se resumen en 2. Mandamiento número 1. Europa está jodida, pero puede dejar de estarlo si hace lo que tiene que hacer. Como Europa lo está porque está fragmentada, su poder está fragmentado, es decir, el renacimiento del egoísmo nacionalista, a pesar de los pasos que se dan adelante en la gobernanza económica, Diego. Y se dan, eso es lo que me preocupa, estoy todavía en el primer mandamiento, se dan agónicamente en general. Por tanto, ¿qué tienen ustedes? Tienen un libro extraordinariamente brillante y riguroso. Y yo me estaba divirtiendo dentro de esa agonía la semana pasada, que estaba en una reunión que acaba de citar en passant José Ignacio Torreblanca, de un grupo más independiente que aquel que presidí durante 2 años, de reflexión y acción. Porque, Diego, junto a los think tank, tenemos que inventarnos action tank. Porque si nos quedamos solo en la reflexión, el esfuerzo siempre conduce a la melancolía. Así que, si estamos de acuerdo en que es Europa la solución, mira, hay que tocar el tambor para que se muevan, para que esto no sea una carrera agónica semana a semana detrás de la prima de riesgo, de lo que pasa. Yo creo que el diagnóstico tiene que ser no solo severo, riguroso, sino tiene que tener el grado de alarma y de emergencia que la situación exige. Estamos al borde del precipicio. ¿Por qué no decir que estamos al borde del precipicio? ¿O es que tenemos que saltar por encima del precipicio para reaccionar? Y esto, la dimensión exterior del libro tiene esa parte, de decir, primera parte, Europa está mal, el diagnóstico, bueno, demografía, problemas estructurales, sostenibilidad del estado del bienestar, el diagnóstico está ahí. Pero si uno ve a Rusia, que está entre los emergentes, es que Rusia va a perder 25 millones de ciudadanos de aquí al año 2050. Pero lo va a perder un país que no es la pequeña península suroccidental de Eurasia. No, 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 no. Rusia es el país más grande del mundo. Y tiene mucha reserva en la frontera con China, ya que se habla tanto de China. Con una diferencia. De la frontera para acá hay 2 millones de rusos y de la frontera para allá 350 millones de chinos. Y los recursos y las reservas están aquí. Pero plantea un problema serio de futuro, aparte del brillante análisis de los problemas que tienen otros. Por tanto, honradamente creo que hay que decirle a los ciudadanos con toda claridad los problemas que tiene Europa. Y el libro lo dice, y lo dice brillantemente y rigurosamente. Porque estando en la reunión esta a la que te referías, el lunes pasado, una de las cosas más difíciles era hacer comprender a un tipo con la potencia mental o intelectual de Rubini como economista
que, hombre, tiene la desgracia de haber acertado antes de la crisis, durante la crisis, y si sigue acertando, estamos jodidos, bueno, veremos, ¿no? Porque... Pero cuando uno empieza la discusión con él y empieza a decirte, pero vamos a ver, entonces, ¿la iniciativa de quién es? ¿De Francia, Alemania? ¿Es del Consejo Europeo? ¿O cómo funciona el Consejo en relación con la Comisión? Y la Comisión en relación con el Parlamento. Bueno, y yo como estaba acabando el libro, digo, les voy a regalar el libro, pero está en castellano, hay que hacerlo en inglés rápidamente, porque me vais a ayudar mucho en esas reuniones, para que comprendan qué pasa con la institucionalidad europea, aunque parezca mentira. ¿Qué pasa? Porque la institucionalidad europea, los primeros que no lo explican son las instituciones europeas. Uno puede ver una resolución del Consejo, una propuesta de la Comisión, y está llena de 23 siglas que no conoce nadie. Entonces, primer mandamiento, Europa está mal, tiene problemas estructurales y además está distraída, ensimismada, dice José Ignacio, porque no mira lo que está pasando en el mundo, y lo que está pasando en el mundo no es una amenaza, hay muchos problemas, no es una amenaza, sino, dentro de ese primer mandamiento, es una oportunidad. Por tanto, no es que esté perdida Europa, es que si no comprenden la dimensión de espacio público compartido de 500 millones de seres humanos con la mayor capacidad de compra de todo el planeta, en la decadencia europea la gente olvida que Estados Unidos más Europa, o Europa más Estados Unidos, en ese orden, siguen siendo el 50,4% de la economía mundial, del Producto Bruto Mundial. Y son apenas el 14% de la población mundial. Como para no quejarse mucho, ¿no? Siempre que seamos capaces de mantener no una tasa de crecimiento a la China o a la hindú, ¿viste? Es una tontería. Si estuviéramos creciendo al 3%, al 2,5%, no sé qué, la mitad competitivamente, la mitad de los problemas o la cuarta parte de los problemas internos de Europa, del ensimismamiento, se habrían resuelto. Pero solo, repito, Europa y Estados Unidos la mitad de la economía mundial. Primera parte, por tanto, el diagnóstico es muy brillante, es severo, riguroso, pero también es rigurosa y severa la propuesta de espabilen, pónganse de acuerdo. Hace 25 años Deng Xiaoping en mi primera visita a China, o 26, me dijo, ¿cuántos son los europeos? Entonces, 15, pues 300 y pico millones. Y siendo tan pocos, ¿por qué no se ponen ustedes de acuerdo? Me dijo el viejo. Entonces no supe qué responderle. Y ahora, pues tampoco sabría qué responderle. Dice, son poquitos, pónganse de acuerdo. Uno cree que China es todo uno y tal. Y tienen, bueno. Y la segunda parte apasionante, el segundo mandamiento, oiga usted está mal, tiene problemas críticos, puede hacer un esfuerzo por superarlo, pero eso a los que ve como grandes elefantes que lo van a arrollar todos, tienen tanto o más problemas y más fragilidades que usted. Por tanto, no los mire extasiados, mírenlos con sus condicionamientos, con sus problemas, con sus fragilidades y con sus contradicciones para no sufrir de una especie de acoso. Estamos rodeados. Por tanto, en esas dos ideas fuerzas se resume este fantástico libro que es relato, que no ensayo, de dónde venimos. Y el hueco que le falta no ha pretendido llenarlo, que ha pasado con la construcción europea en otras áreas. Así que yo agradezco el libro, entre otras cosas, porque la próxima vez que me pregunten por cómo funciona eso de Europa, diré, léanse el libro, por favor, porque nadie fuera de nuestra frontera se explica por qué la Comisión ha dejado de ejercer la iniciativa cuyo derecho tiene exclusivamente desde hace tantos años. Y uno puede decir, ¿por qué no la dejan? ¿Quién no la deja? El Consejo. Pero bueno, también depende de la Comisión. ¿Por qué el Consejo no cumple sus propios compromisos cuando los decide? ¿Es un problema del Tratado de Lisboa? No, es un problema de voluntad política de ejecutar sus propios compromisos. Así que yo te agradezco, Ignacio, te agradezco la aportación, te agradezco el libro. Se lee con placer, para colmo, leer un libro con placer que no sea una novela, se lee con placer, es claro y es riguroso. No ha cedido a la tentación de ser divulgativo perdiendo rigor y no ha cedido a la tentación,
que decía mi profesor de Derecho Civil en Sevilla, citando a la vez a su maestro, cuando nos explicaba derecho hipotecario. Decía, bueno, ya que no somos profundos, seamos al menos oscuros. Pues nada, el libro no es oscuro. Gracias.